Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Lo primero de todo, bueno, pues informaros que la sesión se va a grabar para aquellas personas que se han inscrito y que no pueden acceder en vivo al evento. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nosotros, miembros de la industria financiera, nos afecta especialmente, y desde el Comité de Sostenibilidad de CFA queríamos organizar algo a este respecto, ¿no? Para hablar de la nueva regulación, un nuevo reglamento europeo de sostenibilidad para productos financieros, el Sustainable Finance Disclosure Regulation, y para ello contamos con la participación de Alicia Rubí. Alicia es CFA, es además un miembro bastante activo de la asociación. Muchas gracias, Alicia, por tu participación en el evento de hoy. Alicia es actualmente socia en Atalea Partners, que es una consultoría financiera y estratégica de ESG. Es de las pocas personas, yo creo que es la única que conozco, que tiene ya la certificación emitida por SASB. Aquellos que estéis estudiando el certificado de CFA en sostenibilidad sabréis bien lo que es SASB, ¿no? El Sustainability Accounting Standards Board, que sirve un poco de guía en toda esta materia de sostenibilidad, y además es la responsable para toda la parte del Western Europe, ¿no? Respecto a su consultoría, Atalea asesora fondos de inversión y bancos e institutos públicos de finanzas en la integración de prácticas de inversión responsable en sus procesos de inversión, y además ella también ha trabajado en el diseño de planes de actuación de ESG para participadas de fondos de capital riesgo, asegurando la implementación efectiva de sus políticas de inversión responsable y generando valor financiero con el ESG. Así que, Alicia, muchas gracias por tu participación y bueno, y si te parece entramos ya en materia, y yo te lanzo ahí una primera pregunta, ¿no? Como profesional del ESG y conocedora de primera mano de la regulación europea, quizá deberíamos empezar dando un pasito un poco atrás, ¿no? Y poner algo de contexto de finanzas sostenibles dentro de la Unión Europea, ¿no? Que es la inversión sostenible bajo la taxonomía de la Unión Europea, y cómo luego esto deriva efectivamente en la nueva regulación que tenemos de productos financieros. Muchísimas gracias, Cristina. Es un placer estar aquí. Es un honor que me hayas invitado a hablar sobre the Sustainable Finance Disclosure Regulation. Y efectivamente, tenemos por delante un reglamento que es parte de un conjunto de reglamentos que la Comisión Europea presenta, y presenta con el objetivo de canalizar los flujos de capital hacia inversión, actividades económicas que tienen, según la Comisión Europea, la consideración de sostenible. Entonces, hay, como he dicho, una serie de reglamentos que todos se interrelacionan, pero hoy vamos a hablar de dos. Y también hay un borrador que nos afecta también, que lo mencionaré más adelante. Pero efectivamente, el SFDR regula la inversión institucional y intenta canalizarlo, como he dicho, hacia inversión sostenible. Pero para hacerlo, define lo que es la inversión sostenible, y el SFDR habla de qué es una inversión sostenible, pero según la taxonomía que habla de actividades económicas sostenibles. Entonces, este punto que comentas, Alicia, y yo creo que es especialmente importante, porque creo que los que nos dedicamos al mundo a lo mejor más de gestión de activos y hemos tenido que empezar a hacer ese cambio efectivamente con un enfoque mucho más sostenible en nuestro trabajo, una de las dificultades que yo creo que se comentan de forma muy recurrente es esa falta de homogeneidad a la hora pues de valorar e incluso de clasificar qué es sostenible y qué no es sostenible, ¿no?
Pues efectivamente, y aquí el legislador nos lo deja muy fácil porque la sostenibilidad ahora tiene una definición en la ley. Una inversión en una actividad económica que tenga la clasificación de medioambientalmente sostenible. Y hay 6 actividades medioambientalmente sostenibles, según la taxonomía. Son la mitigación de cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y protección del agua y recursos marinos, transición a la economía circular, control y prevención de la contaminación, y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. También tiene consideración de inversión sostenible o una actividad sostenible, mejor dicho, cualquier actividad que posibilita las actividades anteriormente mencionadas. Por ejemplo, aportar financiación a ellos. Sería posibilitar. Enabling activities, según la legislación. Ahora bien, hay 2 consideraciones adicionales. Estas actividades, para ser consideradas sostenibles, deben tener una buena gobernanza corporativa en todos sus ámbitos. Tiene que respetar los derechos humanos, tener buen cumplimiento en ley materia laboral, etc. Y además, hay la consideración de do no harm. Do no harm quiere decir que estas actividades económicas, aunque cumplen con la taxonomía, esa actividad económica no puede a la vez causar un impacto negativo en otro objetivo de la sostenibilidad, de la taxonomía. Estas definiciones, Cristina, son incompletas, aunque nos parecen ya bastante, son incompletas porque serán ampliadas antes del final del año con una taxonomía social. Se espera que incluya actividades que ayudan a conseguir objetivos sociales de la del conjunto de la Comisión de la Europea. Por ejemplo, actividades económicas que combaten la desigualdad o que fomentan la cohesión e integración social, que fomentan buenas relaciones laborales, que sean inversiones en capital humano o en comunidades que estén desfavorecidas de forma económica social. De nuevo, sin causar ningún daño social medioambiental y que tengan una buena gobernanza corporativa. Sí, que al final es un poco lo que dentro de finanzas todos conocemos como el ESG, es decir, no quedarse solo en el punto medioambiental, ¿no? Cuando a mí la gente me pregunta sobre sostenibilidad, yo siempre digo que sostenibilidad no es solo verde, también es verde, pero no es solo verde, ¿no? Hay otros ángulos que por supuesto se tienen que incorporar, ¿no? Si vamos a entrar un poquito más de lleno en esta nueva regulación que ha entrado en vigor el mes de marzo, el Sustainable Finance Disclosure Regulation, que tiene como objetivo principal incrementar la transparencia ante el inversor, ¿no? En materia de sostenibilidad. Cuéntanos un poco más en qué consiste, Alicia. Cristina, tienes razón. O sea, esta regulación hay que interpretarlo como otro paso más de protección del inversor. El regulador aquí tiene como objetivo aportar transparencia ante el inversor en materia de inversión sostenible. Si para nosotros, que somos profesionales del sector, hay factores o complicaciones, no es del todo claro, es aún menos claro para el inversor particular. Entonces, el SFDR
pretende evitar que el inversor reciba ofertas de productos de inversión denominados sostenibles, pero que realmente no cumplan con esa denominación. El SFDR regula la información que un gestor debe aportar al inversor sobre los productos que llevan la etiqueta inversión sostenible. Y también regula los pasos que un gestor debe cumplir internamente para poder decir públicamente que incorpora factores de sostenibilidad en sus decisiones de inversión. Claro, porque la regulación nos pide a las compañías que producimos esos productos financieros, nos pide que clasifiquemos los productos en función de su grado de sostenibilidad y para ello los clasifica a través de distintos artículos del reglamento. ¿Nos puedes explicar un poquito mejor qué clasificaciones hay, qué exige cada una? ¿Qué podemos esperar de un producto que está clasificado como artículo 8 o como artículo 9? Gracias, Cristina. Pues efectivamente, la comisión ha trabajado mucho para dejar las cosas muy bien definidas. El SFDR aplica tanto a las instituciones de inversión colectiva como a los productos que ofrecen. Y hay un grupo de artículos que se refieren a los gestores y su actividad de inversión y un grupo de artículos que refieren a los productos financieros que están ofrecidos al público. Entonces, los gestores se tienen que tomar una decisión, se tienen que posicionar ante el reglamento. El artículo 4 pide a los gestores, exige, porque es de obligado cumplimiento a toda institución de inversión colectiva en Europa, que cada gestor debe decir públicamente en su página web si incorpora la consideración de los impactos adversos de factores de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión y cómo lo hace. Entonces, primer paso, que un gestor tiene que decidir cómo se posiciona y el día 10 de marzo tenía que haberlo publicado en su página web. Si los toma en consideración a la hora de hacer su labor de inversión o si públicamente no los toma en consideración, también lo tiene que declarar públicamente en su web. Una vez que haya decidido anunciar públicamente que sí que los considera, el artículo 6 obliga que el gestor describe también cómo integra la consideración de estos riesgos y el posible resultado de estos riesgos en la rentabilidad del fondo. Entonces, esta información es cómo lo describe la política de inversión. Tiene que estar colgado en la web para cualquier inversor poder consultarlo. Y adentro de esta política de inversión, tiene que venir detallado cómo se integran los factores de sostenibilidad. Entonces, referente a las instituciones de inversión colectiva, eso es la primera consideración. Una vez que haya declarado que los toma en consideración y ha explicado al público inversores que pueden tener interés en sus productos, hay 3 tipos de fondos sostenibles, productos financieros sostenibles. Hay los que simplemente los toman en consideración y estos serían los fondos que llamamos del artículo 6. Son fondos como los fondos tal y como los conocemos ahora mismo, pero que el gestor a la hora de decidir si incluir o no una acción o un bono toma en consideración o por medio de exclusiones por la industria en que opera, una serie de factores que son parte de su proceso de inversión. Luego, hay los fondos del artículo 8,
El artículo 8 es para fondos que tienen por lo menos el 50% de su activo dedicado a inversiones que promueven un objetivo medioambiental o social, tal y como están definidos en la taxonomía. El artículo permite que hasta el 40, la otra mitad, menos de la mitad de las inversiones, no cumplan estrictamente con la taxonomía, pero sí con la consideración de los factores de ESG en la toma de decisión. Estos fondos también deben de reportar anualmente a sus inversores si han conseguido su objetivo y ofrecer datos que avalan esta afirmación. Finalmente, tenemos los fondos del artículo 9. Los fondos que se clasifican bajo el artículo 9 son los que tienen objetivo exclusivo la inversión en apoyo a uno o varios de los objetivos medioambientales o sociales definidos en la taxonomía. Muchas personas del sector llaman los fondos del artículo 9 los fondos de impacto. Igualmente, el fondo debe reportar a los inversores anualmente si ha conseguido su objetivo con los datos que avalan esa afirmación. Pero entonces, al final, lo que estamos hablando es que efectivamente tiene implicaciones el decidir clasificar un producto como artículo 8, como artículo 9 o solo 6, ¿no? Que sería porque van incrementando, ¿no? el nivel de exigencia y eso también obliga a que las compañías efectivamente primero tengan mucha más información sobre las inversiones sostenibles que hacen y que además tengan esa capacidad de reporte, ¿no? Que yo creo que es pues otra dificultad adicional que se está encontrando con la evolución hacia dar esa mayor transparencia, ¿no? Efectivamente, Cristina, el SFDR impone a los gestores un altísimo grado de transparencia ante los inversores. Deben detallar en sus folletos de inversión exactamente qué medios tienen a su alcance para incorporar los factores ESG en sus procesos de toma de decisión. El folleto debe detallar los datos que considera, por ejemplo, el nivel de greenhouse gas emissions. Si ese dato es tomado en consideración sí o no a la hora de decidir si invertir en las acciones de cualquier empresa o cualquier bono. También debe detallar la fuente de datos de esta información. Puede ser un proveedor, por ejemplo, Bloomberg, que todos utilizamos, pero ahora hay proveedores de datos especializados en datos ESG, por ejemplo, Clarity, y tenemos los rating agencies que también ofrecen fuentes de datos, análisis y también ponen un rating. Y lo ofrecen pues, a los gestores que quieren tomar esta información en consideración en su toma de decisión. Finalmente, en el folleto se debe detallar el análisis que se hace con estos datos que consigue de estas fuentes. Por ejemplo, que la gestora tenga un sistema interno de scoring con los datos para hacer un pequeño ranking o un gran ranking, dependiendo de la envergadura de la gestión que hace la gestora, de greenhouse gas emissions por empresa adentro de cada sector, y se hace allí un scoring entre ellos. El SFDR también impone una serie de indicadores obligatorios denominados los Principal Adverse Impacts, los PAIs, y hay que pensarlo como el equivalente de ratios financieros, pero trasladados al mundo de la sostenibilidad. Son los indicadores cuantitativos sobre impactos medioambientales y sociales. La Comisión Europea está ahora finalizando un borrador que se convertirá en reglamento también,
definiendo estos technical standards y cómo calcularlos. Los gestores que han declarado bajo el artículo 4 que toman en consideración los principal adverse impacts, debe de publicarlos en su página web empezando a final del año 2022 y también debe incluirlos en su comunicación periódica a los inversores. ¿Y tenemos pistas, Alicia, de por dónde pueden ir estos indicadores? ¿O todavía no está Pues sí. suficientemente desarrollado ese avance de borrador para saber ese tipo de información que se nos va a obligar a reportar de los fondos? La Comisión Europea, creo que fue en en febrero, publicó lo que llaman los Draft Regulatory Technical Standards, draft porque es un borrador. No obstante, en este borrador salió una lista de 18 indicadores, que son los PIEs. Están todavía en forma borrador, puede ser que alguno salga, otro entre, pero te voy a compartir contigo algunos de los que están nombrados. Greenhouse gas emissions, Scope 1 y Scope 2. El carbon footprint, exposure of the companies to the fossil fuel sector, energy consumption intensity, emissions of water, hazardous waste ratio, el gender pay gap, board gender diversity, exposure to controversial weapons, investing in countries which are subject to social violations. Esto es una muestra del tipo de indicadores que la Comisión Europea quiere que se estudia, se mida, se monitoriza y se gestiona. Eso está pensado para que los gestores aplican presión sobre las empresas con sus decisiones de inversión y desinversión. ¿Y este tipo de indicadores, piensas que van a ser más indicadores absolutos? ¿Se van a poner en relativo? Bueno, a ver, actualmente lo que se pide es un número bruto. Hay un estándar técnica de cómo se calcula cada uno de estos indicadores para que haya una homogeneización en toda la industria de cómo se está calculando estos datos. Eso permite primero a los gestores a comparar. También permite a los inversores saber los impactos su dinero está financiando, ¿no? Y si es una manera, claro, transparencia, ofrece la palanca al inversor de seleccionar al gestor y ofrece al gestor seleccionar al activo. La idea es que toda esta presión del capital sea una palanca de buena gestión de sostenibilidad por parte de las empresas mismas. Sí, que eso es algo que ya se está viendo, ¿no? Y yo creo que sí que hay ya en el mundo corporativo un interés muy centrado en efectivamente pues no quedarse atrás, porque obviamente esto va todo encaminado a que la compañía que no cumpla corra el riesgo de o bien de quedarse sin financiación o quedarse con un acceso a la financiación más caro, ¿no? que lo que ha tenido hasta ahora. Eso es. Me gustaría hacer una pequeña inciso que mencionamos SASB antes. Claro, los principal adverse impacts, estos indicadores, son lo mínimo que la Comisión obliga a tomar en consideración. Okay. Un gestor que se ha dicho que los toma en consideración, obligatoriamente los tiene que, pero son 18. No obstante,
los gestores que están buscando causar un impacto o profundizar en la integración de factores de sostenibilidad, hay cada vez más datos y metodologías que nos dan luz e información sobre corporate performance on sustainability factors. Y allí SASB lo que aporta es una metodología por industria a señalar los factores que presentan materialidad financiera. Claro, a los inversores, eso es lo que nos importa, porque puede cambiar el valor de las inversiones. Y de nuevo, la Comisión Europea señala este riesgo directamente en los reglamentos. El inversor, cuando invierta, está sufriendo riesgo del valor de sus inversiones causado por riesgos climáticos, por ejemplo. Pues sí, muy interesante, Alicia, muchas gracias. Yo creo que, si te parece, ahora que ya hemos repasado un poco lo que contiene el reglamento y un poco las exigencias que va a tener a partir de ahora para los productos financieros de reporting, si os parece abrimos el turno de preguntas. Yo, un poco por romper el hielo, hasta que alguno de nuestros oyentes se anime, sí quería preguntarte un poco por la experiencia española con nuestro regulador, con la CNMV. ¿Cómo piensas que está llevando el proceso de adaptación de folletos, etcétera? ¿Y cuál es un poco, desde tu punto de vista más de consultoría, fondos de inversión y de varios intervinientes, ¿no?, en el sector financiero, cómo crees que está abordando este cambio? Pues es una pregunta interesante, Cristina. Te diré que a nivel europeo hay conversación de que los distintos reguladores, que por supuesto son los encargados a nivel nacional de trasladar la normativa europea a sus jurisdicciones locales, hay divergencia de opinión en cómo aplicarlo. Entonces, eso no ocurre solamente en España. Hay pareceres y preferencias que pueden responder a factores culturales que están saliendo en la conversación de entidades que están intentando registrar folletos o que están actualmente intentando levantar fondos para un nuevo producto financiero. El regulador luxemburgués, que es quien gestiona la más grande volumen de fondos nuevos, ha sido muy ágil. Rápidamente ha podido asimilar el reglamento y dar salida a un gran volumen de fondos nuevos que querían acogerse al nuevo reglamento y clasificarse dentro de las definiciones del artículo 6, 8 o 9. En cambio, en Alemania sabemos que no nos olvidemos que hay mucho fondo de fondos, ¿no? Entonces, un inversor puede necesitar un inversor que es un fondo igual necesite que el fondo objetivo de su inversión también se clasifique. Y ahí es donde estamos empezando a oír, no diría fricciones, pero quizás diferencias en el timing, ¿no? El regulador alemán está exigiendo a sus fondos de fondos o a sus fondos de pensiones que se declaran sostenibles, que ellos tienen que invertir en artículo 8 o artículo 9. Hay fondos e instituciones de inversión colectiva aquí en España que les gustaría que estos inversores alemanes inviertan en ellos, pero la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que sepamos nosotros, no ha aprobado fondos del artículo 8 o 9 y estamos hablando de fondos de capital riesgo,
donde que no son de comercialización al mercado retail, sino a inversores institucionales. Y la sensación que tenemos nosotros es que la comisión está siendo muy pausado para dar un mensaje uniforme, establecer un criterio ante lo cual no quiere redecirse o tener que repronunciarse sobre exactamente qué constituye, lenguaje que debería tener un folleto del artículo 8 y el lenguaje que debería tener un folleto del artículo 9. O sea que está un poco algo, estamos notando algo de lentitud, pero este comentario aplica a otros mercados europeos también. Fenomenal, muchas gracias. Nos pregunta José María si bajo el artículo 8 es posible tener la mitad de la cartera en empresas que no relacionadas con promover actividades sostenibles, pero se requiere que tengan en cuenta criterios ASG. Absolutamente. Eso es exactamente el lenguaje que está promoviendo la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El reglamento no habla de un mínimo de inversión, habla de que en su mayoría, bueno, la mayoría es el 50%. Entonces, más del 50%, sí. Eso es, entonces la comisión pues incluye el 50%, o por lo menos parece ser que en los borradores está pidiendo que se incluya esto. Entonces, el 50% o más en inversiones que promuevan factores, actividades económicas que cumplan con la definición de la taxonomía, y la otra mitad, menos de la mitad, siempre y cuando, bueno, el gestor ya ha dicho que incorpora los factores, la consideración de los principal adverse impacts, y con esto sí, basta para ser clasificado un artículo 8. ¿Y para el artículo 6 hay algún tipo de porcentaje o simplemente No. con decir que los tiene en consideración ya pasaría a... No necesita Sí. cumplir ningún requisito adicional en cartera? Ningún requisito adicional, los tiene que tener en cuenta, y también debería de describir, de nuevo, de esto es el artículo 4 lo obliga, describir cómo toma en cuenta las consideraciones de factores sobre la sostenibilidad. Si eso es simplemente con el uso de exclusiones, que vale, eso es válido eso, pero hay que decirlo al público, así el público inversor entiende cómo se toman las decisiones. Pues nos pregunta Ignacio, dice, which European Union country is doing the best progress on sustainable investing? Which are the key factors on your view? Do you think the Green Party sweep in Germany may accelerate this trend? Muchas preguntas en una sola. Y ojalá tuviese tanta información para responder con criterio a tus preguntas. Me remito a lo que dije antes, que el regulador de Luxemburgo, desde un punto de vista pragmático, desde nuestro punto de vista, ha sabido rápidamente incorporar la nueva legislación en su día a día, y su día a día es registrar folletos que cumplan con la ley. Hay un gran volumen de fondos que se puede comprar en España hoy, registrados en Luxemburgo, que son del artículo 8 o 9. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, estos fondos tienen su pasaporte europeo, han sido autorizados por un regulador europeo y están libremente comercializados aquí en España. La verdad es que no tengo suficiente conocimiento para hablarte de otras jurisdicciones más allá de Alemania, que has hecho la pregunta. Nos ha sorprendido a varios de nuestros clientes que, de nuevo, trabajamos tanto con instituciones de inversión colectiva, de inversión pública, como entidades de capital riesgo, que es inversión que se puede ofrecer solamente a inversores
cualificados, ¿no? Inversores institucionales. Estos inversores institucionales, que a su vez están regulados por el regulador alemán, han sido los primeros y de momento son los únicos que yo conozco que nos han comentado que ante su propio regulador ellos deben hacer inversiones calificadas de artículo 8 o 9 para mantener la consideración de gestores sostenibles ante su propio regulador. Nos preguntan también, ¿los futuros indicadores serán a nivel gestora y fondos? ¿Respecto a qué referencia y en qué se diferencian los indicadores de los criterios ASG? Ok, entonces, hay dos niveles de transparencia. Hay transparencia a nivel gestora, que es un agregado, y hay transparencia a nivel producto, que evidentemente es por fondo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. O sea, si la gestora ha declarado bajo el artículo 4 que los toma en consideración, tiene que hacer una publicación en su página web anualmente de el agregado de los indicadores, principal adverse impacts de su cartera y también mostrar el histórico para así mostrar una evolución. A nivel producto es lo mismo, ¿no? Hay una cierta preocupación en el mundo de los fondos públicos que se invierten sobre todo en acciones cotizadas. Esta información está disponible. Las empresas están obligadas a comunicar esa información o porque libremente publican un Sustainability Report o porque en Europa todos están obligados a publicar un reporte de estado de información no financiera. En todas las jurisdicciones europeas existe esta obligación que también ha sido modificado en otro reglamento que ha salido hace poco que se llama The Corporate Sustainability Disclosure Report. Esto entra en vigor el año que viene, sustituye en España el AINF y en otros países sus reglamentos. Pero adentro de Corporate Sustainability Disclosure Regulation están los países. O sea, que ninguna gestora va a poder decir que en entidades por encima de un mínimo de activos o empleados que la información no está disponible. Para gestores de capital riesgo, claro, están invirtiendo en empresas privadas de otro tamaño y allí hay, sí, una dificultad en algunos casos de conseguir la información. Los reguladores han respondido ante esta inquietud por parte de los gestores diciendo que siempre y cuando se ha hecho un best effort a entrar en engagement, diálogo con la empresa, para explicar la necesidad, la importancia de la empresa misma, dar transparencia ante estos factores, si es imposible conseguirlo, pues hacer mención a ello. Otros factores de sostenibilidad, como mencioné antes, los principal adverse impacts son obligatorios por ley. La Comisión Europea quiere que toda la industria de inversión colectiva esté midiendo, monitorizando y gestionando estos indicadores. No limita a un gestor tomar en consideración muchos otros. Sí, es una cuestión un poco de mínimos, ¿no? Eso es una cuestión de mínimos. Nos preguntan también, ¿quién comprueba que un fondo está correctamente clasificado como artículo 8 o artículo 9? La Comisión en España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Lo hace a través de su labor supervisor. Lo hace primero asegurando que el folleto cumple con la ley. La ley obliga una serie de
disclosures, transparencia sobre ciertos aspectos técnicos, que no he entrado en estos detalles. Y luego, para asegurar que realmente está cumpliendo con lo que prometió en el folleto, las inspecciones periódicas del regulador y también el depositario. Eso es parte del control interno de la industria. Nos hacen también una pregunta relacionada con los hedge funds. ¿Cómo aplica esta regulación a los hedge funds? Pues aplica también, sí. Aplica también. De nuevo, tienen que decidir si tienen obligatoriamente que decidir y declarar en su página web si toman en consideración los factores o no, y libremente pueden decidir que no, y explicar por qué. ¿No? Eso es lícito. Ahora, tienen que dar transparencia a ello, no solamente en la página web, sino también en toda comunicación que tiene con un inversor. Si el inversor quiere hacer una suscripción de un fondo, tiene que estar en letra bien grande. Yo sé que este gestor no toma en consideración los factores de riesgo ESG. Bueno, cumpliendo así, un hedge fund está libre de no tomarlos en consideración porque lo considera limitante ante pues, su tesis de gestión. Es límite eso. Ahora, si los toma en consideración, lo tiene que hacer y tiene que aportar los datos para avalar esta afirmación. Y ahora te pregunto yo, que no lo han preguntado en el chat, pero en ese caso, por ejemplo, las estrategias que tienen en consideración largos y cortos, en ese caso, a la hora de calcular los indicadores, ¿publican el neto o cómo? Pues mira, a ver, estamos también en un experimento. A ver, ahora, yo como gestora, a mí me parece que los factores ESG son otros factores sobre los cuales me dan información de valor del activo, ¿no? Entonces, si este activo va a subir en valor o si va a bajar en valor, ¿no? Entonces, imagina que yo quiero tener un carbon neutral strategy, pues conociendo en mi portfolio, conociendo los greenhouse gas emissions de las distintas acciones, yo puedo elegir adentro de distintas industrias los best performers on emissions. Y también podría go short los que were bad performers on emissions. O sea, no limita la posibilidad de aplicar cualquier gestión, cualquier estrategia. Para mí, te da más maneras de afinar el tiro en la estrategia. Muy bien, nos preguntan también si una gestora decide no integrar factores de sostenibilidad y lo comunica públicamente, ¿no tendría que calcular los PIAs? No tiene por qué calcular los PIAs, no. Claro, ya ha dicho que no. Muy bien, no sé si hay más preguntas o... Yo tengo una pregunta para ti, Cristina. A ver. En tu trabajo, ¿qué es el diálogo que tú tienes en tu día a día sobre el SFDR? ¿Cómo te afecta a ti? Bueno, a mí directamente no. Ahora mismo las personas que están más afectadas son sobre todo el equipo de producto y el equipo jurídico, ¿no? Que son los que están en contacto con el regulador precisamente para ir viendo si hay que hacer alguna modificación en folleto o no, con la solicitud que ha hecho la gestora de cómo queremos clasificar cada uno de nuestros productos. Nosotros como compañía hemos dicho que sí en el artículo 6, o sea, todos son mínimo artículo 6, pero luego tú tienes que decidir estos son 8, estos son 9 y tienes que iniciar un poco ese proceso de diálogo con el regulador. Correcto. No hemos hablado de eso, efectivamente, que los fondos que están en, digamos, comercialización continua,
porque son de libre suscripción en cualquier momento, que es el gran volumen de los fondos. Efectivamente, hay un gran trabajo en una casa como Santander, que tiene un elevado volumen de productos y en comercialización continua. Efectivamente, tiene la obligación a clasificar los productos y a abrir los folletos en algunos casos. Y la comisión, eso también explica un poco la lentitud. Lo que se podría percibir como lentitud responde al gran volumen de trabajo que tiene. Y a la adaptación, ¿no? Bueno, es un reglamento nuevo para todos, para ellos y para nosotros. Correcto, sí. Muy bien, Alicia, pues muchísimas gracias por haber compartido este rato y tu conocimiento con nosotros en esta charla sobre el nuevo reglamento, y espero que os haya servido a todos para entender un poco mejor cómo está evolucionando nuestra industria y cómo va a ir transformándose cada vez más esa capilaridad de todo el tema sostenible, que cada vez llega pues más lejos. Muchas gracias, Muchas Cristina, gracias por a todos. invitarme. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.